Rama nació en Montevideo el 30 de abril de 1926. Hizo estudios de teatro en la Escuela de Arte Dramático del Sodre y participó en el grupo El Retablo. Pero su verdadera vocación terminaría siendo la crítica y la organización y conducción de ambiciosos emprendimientos culturales. Tuvo a su cargo la sección Novedades Bibliográficas del diario El País en 1945. Fue uno de los fundadores de la revista Clinamen en 1947. Trabajó largamente en la Biblioteca Nacional. Creó con Carlos Maggi las ediciones Fábula. Estuvo a cargo de las publicaciones de la Biblioteca Artigas de Clásicos Uruguayos y fue secretario de redacción entre 1953 y 1956 de la revista Entregas de la Licorne. En 1950 se casó con la poeta Ida Vitale. En 1951 nació su hija Amparo y en 1954 su hijo Claudio. Desde 1952 da clases en secundaria, donde se harían célebres su curiosidad insaciable y su capacidad de seducción para exponer. Pasó por algunas secciones culturales y por editoriales como Asir y Alfa, y comienza al fin a dirigir en 1959 la influyente sección cultural del semanario Marcha. Le imprimirá un tono marcadamente latinoamericano, acorde con la época. Participará de las polémicas cada vez más polarizadas del momento, incluida la denuncia de financiación de la CIA a la revista Mundo Nuevo, que dirige Rodríguez Monegal. Con José Pedro Díaz y su hermano Germán, funda en 1962 la editorial Arca. Sería su plataforma de lanzamiento y experimentación con autores después claves en el famoso boom, como García Márquez. Ayuda a promocionar además a figuras poco conocidas del pasado, después cruciales. Hay como una tarea permanente, casi como un desafío que no hay joven que no quiera aceptar y jugar, de recobrar un valor que no ha sido considerado, no ha sido estimado, y hacer de él una especie de ídolo. En general, la verdad es que yo lo comprendo, un joven escritor tiene cierta prevención contra el autor que se le impone por los mass media y se le dice este es el gran escritor, ¿no? Y ocupa demasiado el escenario. Prefiere en general ese otro que ha sido dejado de lado. Nosotros hemos visto enormes recuperaciones. La de Roberto Arlt, la citábamos recién, y en cierto modo la generación de Centro, la generación de Viñas, ha sido capaz de colocar de nuevo al escritor. Esto yo creo que se produce continuamente dentro. Lo que decías de Revueltas en México, por ejemplo. El caso de Revueltas en México. El caso de un escritor como Rubián en el Brasil, que en una época en que en una literatura tan dominada por el realismo y el regionalismo, intentó el cuento fantástico. Esto quedó enquistado porque no correspondía a la tendencia central que seguía la literatura. Pero ocurre que luego apareció una Clarice Lispector, y la obra de Clarice Lispector, en toda esa gama de sensibilidades difíciles que rozan lo fantástico, lo extraño, que es diferente de lo fantástico, efectivamente permitieron releerlo. En cierto modo, todas estas recuperaciones, y ahí concuerdo contigo, significan nuevas maneras de ver el conjunto literario y significan que los nuevos valores, los nuevos escritores, son ellos los que necesitan de estos antepasados. Su capacidad de trabajo se vuelve legendaria. Sus primeros libros son Rubén Darío y el modernismo, de 1970, 10 problemas para el narrador latinoamericano y La generación crítica, ambos de 1972. En 1968 lanza con Darcy Ribeiro la ambiciosa Enciclopedia Uruguaya. En 1969 se separa de Ida Vitale y pasa a vivir con la crítica de arte Marta Traba. Polemiza por el caso Padilla y con el peruano Vargas Llosa. Su atención sigue atenta al pasado, pero también se concentra en los nuevos valores. Este conjunto yo los veo como los futuros creadores de una literatura distinta dentro de América Latina. E incluso observo en muchos de ellos que sus opciones sobre el pasado ya no tienen que ver con estos escritores muy conocidos y muy difundidos, sino que tienen que ver con estas figuras como secundarias o marginales o menores que existieron en el pasado. Entonces, lo que se está produciendo, lo que hace un Antonio Skármeta en Chile,
lo que está haciendo Osvaldo Soriano o Juan José Saer o Manuel Puig en la Argentina. La obra de Fernando del Paso o la obra de todo el conjunto, para mí muy importante, de escritores que han aparecido en los 60, el caso de Sáenz, el caso de Agustín, que han ido construyendo una nueva literatura, una literatura urbana, muy sostenida en el habla, muy sostenida en la comunicación de la lengua. El caso de Luis Brito García para Venezuela. La enorme producción que se está haciendo en Colombia, muy despareja, pero donde ya están apareciendo escritores que a mí me parece que van a ser realmente sostenidos. Rafael Humberto Moreno Durán me parece un buen ejemplo de esta literatura. Yo creo que existe ya una nueva literatura, existe ya una nueva producción que no tiene más de 15 años a la fecha de desarrollo. Creo que en general es mucho más libre, más desembarazada y al mismo tiempo más realista y más problematizada con lo que está ocurriendo en el mundo latinoamericano. En 1972 es deportado a México al llegar a Colombia. Así comienza su exilio, donde en 1974 funda en Venezuela uno de sus sueños, la Biblioteca Ayacucho. Dirigirla lo pone en contacto con buena parte de los intelectuales del continente. Testimonio invalorable de esos años es su diario 1974-1983, publicado en el 2001. Uno de sus textos mejor escritos que lo muestra humano y vulnerable. También póstumos son los extensos ensayos críticos La ciudad letrada, 1984, y Las máscaras democráticas del modernismo, de 1985. El 27 de noviembre de 1983, en un accidente en el aeropuerto de Mejorana del Campo, España, mueren no solo él y su mujer, Marta Traba, sino también el peruano Manuel Escorza y el mexicano Jorge Ibargüengoitía. Un golpe brutal para la cultura latinoamericana.